Bienvenidos a Conversapanics, episodio 2. En esta oportunidad entrevisté a mi amigo Nehuen Zapata, actor, performer, escritor, poeta. Como saben, Conversapanics es un ciclo de charlas pandémicas temáticas que estoy teniendo con gente amiga para conversar sobre distintas cuestiones. En el primer episodio, el tema elegido había sido la angustia y fue la entrevista que le hice la semana pasada en el primer episodio a mi hermana Sofía. Esta vez el tema elegido es la magia. Así que vamos a ver la entrevista que le hice esta semana a Nehuen. Magia. Maybe magic once was a mighty force in the world. But not anymore. La magia tiene una especie de diversidad de naturaleza que hace que solo se lo puede definir como por oposición con algo. Porque es muy diverso, es muy loco que puedas meter tantas cosas. Y que alguien diga, si vos decís, hay dos respuestas frente a esto, me parece. Una que sería decir que en realidad la palabra magia designa fenómenos absolutamente diferentes que no tienen un pito que ver y que si solamente se los ha reunido con una palabra es más la casualidad o justamente un rasgo occidental racional que todo lo que está fuera de sí lo designa con la misma palabra, de la misma manera que los romanos decían la palabra bárbaro para designar todo lo que no hablaba latín, cuando en realidad eran distintas lenguas y que merecían un estudio por separado. Una especificidad, claro. Una especificidad, una identidad específica. Entonces uno podría decir que decir magia es como decir lo bárbaro, es decir, un conjunto que se define por la exterioridad en relación al conocimiento occidental moderno racional, pero tal vez en esa exterioridad y en esa separación y exclusión del conocimiento racional moderno, podemos pensar que comparten una naturaleza intrínseca, no solamente extrínseca, no solamente comparten la cualidad de no ser conocimientos racionales occidentales, sino que además tienen una relación con, o implican una relación muchas veces con la naturaleza o distintas cuestiones que se podría pensar como algo en común. Y de hecho, eso en común es lo que nos interesa, ¿no? De la magia. Es que en realidad es un puente entre conocimientos sumamente diversos. Ese abanico, esa diversidad, igual también tiene, aparte de, comparten también una cosa como que es, para mí, lo misterioso, lo que está como por fuera de como casi como innombrable, como eso que decimos como inexplicable, o algo que el misterio, lo oculto, tiene como es muy flashero que, por ejemplo, se hable de las ciencias ocultas. Sí. Cuando se habla cuando se habla de magia, también como las ciencias ocultas son las ciencias que son como prácticas y creencias que no son para todo el mundo, sino para como como una cuestión como medio de lo iniciático. Gente que tiene una lectura sobre eso especial, como que la magia solo existe, o la magia como solo puede ser magia en tanto uno pueda creer en la magia. Es algo que también como narrativamente o históricamente absorbimos en todas las historias y en la literatura, ¿no? Como obviamente está tipo lo esotérico, está las prácticas de infinitas mil prácticas, incluso cosas que hacemos nosotros y que decimos tipo, bueno, qué sé yo, lo hago porque la superstición, pensar bueno, el azar incluso podría estar dentro en un montón de, como incluido dentro de esas cosas de la magia, ¿no? Como las cosas, bueno, inexplicables, pero en realidad es porque les pusimos un límite de explicación o de interés, como que, bueno, es todo esto que tiene como cierto como halo de inmersión a lo desconocido, que no podemos explicar con nuestras propias herramientas, va a ser lo mágico. Después, dentro de lo mágico, ponele, o en la magia, podés, no sé, buscar 50.000 formas de aprender, de explicar y qué sé yo, pero son como posturas más de subjetividad hacia dónde las querés ubicar vos, como pienso en cuánto uno quiere como deconstruir esas cosas que ubica dentro de la magia. Sí, pensaba también recién, bueno, esto de que un poco definiste la magia como algo que
a partir de una idea de causalidad misteriosa, ¿no? La idea de causalidad, que existirían distintos tipos de causalidades, pero lo que refiere a la magia en particular siempre comparte a través de alguna manera u otra esta idea de la causalidad misteriosa. Ahora bien, me parece interesante que no definamos la magia a partir de la negación, a partir de que está excluido de la causalidad racional moderna, sino pensar la causalidad misteriosa, al misterio mismo, no como una entidad negativa, no como una entidad de carencia, sino como afirmación, con ser propio, con grado de ser propio al misterio, ¿no? Eso hace que podamos unir todas estas prácticas que están relacionadas con la palabra magia, tan diversas, que vienen de geografías y de tiempos tan distintos, y que sin embargo podamos unirlas no solamente a través de esta exclusión en relación a la causalidad racional moderna, sino también porque comparten una naturaleza que tiene grado de ser. Para nosotros el misterio tiene un grado de ser propio. Como hay distintos tipos de magia, hay distintos tipos de actitudes frente a la magia. Por eso el otro día mencionábamos que uno puede burlarse de lo mágico, que uno puede tener una relación con la magia vinculada a la literatura, a lo fantástico de lo audiovisual, y uno puede tener también una actitud con la magia relacionada con lo naturista, con lo herbológico, con lo esotérico, con lo espiritual. Hay muchos tipos. ¿Cuál es tu actitud en relación a la magia? Si tenés una sola actitud en relación a la magia o si tenés distintos tipos de actitudes, si identificás esto de los diversos tipos de magia y esta idea de que tienen el misterio tiene un grado de ser propio. Me interesa mucho como pensar como esta diversidad de la magia, me parece como algo muy, que tiene como, para mí, ese misterio o eso desconocido, ese campo de lo desconocido, es una potencia, nos permite ir a buscar cosas desde una especie de lateralidad de pensamiento que ciertas cosas pragmáticas no las encontramos. Es como justamente, no sé, para mí la fantasía, la literatura de la magia, la literatura universal de la magia, la historia de la magia me parece completamente, me atrae muchísimo y creo que ahí hay un montón de referencias, imágenes, cosas que nos sirven para pensar, afectos, vínculos, cosas con las que nos enfrentamos y con las que vivimos todo el tiempo. Son como imágenes creo que en toda la literatura hay un montón de elementos que nos condicionan también a, bueno, wow, mirá, esto se puede pensar así, pero también podríamos pensarlo quizás como un fenómeno que está como fuera de nuestra órbita de acción. Bueno, nosotros no podemos hacer nada con esto, o podemos, no sé, yo pienso que prácticas como, por ejemplo, no sé, podemos meditar, y meditar podría ser considerada una actividad mágica en algún punto, ¿no? Como el pensamiento, la acción que tiene como un movimiento de energía, que hace determinadas cosas, que acciona sobre el mundo. Eso me parece súper poderoso. Esto que decías, por ejemplo, como la cuestión como más herbológica, la cuestión como más de... En algún punto la cocina hasta podría ser como una especie de práctica mágica, ¿no? Como esta cosa como de mezclar sabores, de mezclar cosas, el pensamiento sobre, o el conocimiento sobre las plantas y sobre las cosas que consumimos, no sé, las pócimas. Todo eso tiene que ver con un mundo de la magia. Podríamos decir, bueno, sí, obvio, las infusiones son una planta que pones en agua y haces tal cosa, o cocinás de determinada cosa, lo podés leer así, o podés darle una dimensión como más ritual y encontrar ahí algo que te genere un placer, otro pensamiento. Como que creo que un montón de prácticas cotidianas que tenemos nosotros se pueden considerar también como, o se pueden leer desde el lado de, hay un componente mágico en esto, ¿no? Como quizás no es estrictamente la magia, no es que estoy haciendo magia, pero sí hay un componente mágico. Es como una dimensión espiritual de la vida, podemos decir que, digamos, está conectado así con la espiritualidad, con el campo de lo espiritual. Lo llamarías en tu vida, por lo menos, quiero decir. Vos en tu vida dirías que es como tu
tu lado espiritual está vinculado con estas ideas, con estos imaginarios? Sí, para mí hay algo como que también, para mí lo mágico tiene que ver más con una práctica, casi como una práctica, no sé cómo decirlo, pero como literaria, o que tiene que ver con ese campo más que con una creencia. Es como una especie de ejecución de hacerse cargo, más allá de que crea o no que determinado fenómeno tiene como esa causalidad de la que hablábamos, que tiene una causalidad, esto hago porque si no, no funciona esto, o esto lo hago para esto. Me parece que hay como cierta cuestión, como cierto ritual que va más allá de esa creencia, ¿no? Porque no busco la causalidad en esta cosa, sino que como que ejerzo una práctica porque eso me da una dimensión de un placer, de una ejecución, de un elemento que no tiene que ver con el interés como accional más concreto de lo científico, por ejemplo. Como, no sé, hay un montón de cosas que ya sabemos por qué funciona tal fenómeno. Ya sabemos qué es lo que genera, o sea, como si lo buscamos científicamente, podría, pero también tenemos una dimensión de ejecución de prácticas y como de posibilidad de hacer fuera de eso, que para mí le dan como color a la vida, a lo cotidiano. Hacer un fuego y mirar el fuego y reunirse alrededor de un fuego podría tener un carácter, digamos, un carácter mágico y es una acción que tiene como, incluso como históricamente, un peso mágico y un poder tan fuerte que es simplemente tipo, che, qué lindo hacer un fuego, ¿no? Como que el placer que nos da juntar palitos y hacer un fuego. Pero a la vez, eso para mí tiene, o sea, como que esa práctica tiene un componente de magia. Como pensar también cuando alguien te habla o cuando alguien te está hablando o contando algo o no te está hablando, pero como mirás a los ojos a alguien y tenés una intuición y decís, en realidad acá hay algo que estoy leyendo de la otra persona, que no sé qué, o que hay algo que pasa, que me dio cierta sensación. Es una intuición, es un componente de una práctica, una fuerza mágica, ¿no? La lectura del... Podrías decir, sí, bueno, el fenómeno de la lectura corporal, la postura que tiene tal persona, para mí hay algo como de cierta como permeabilidad a esos fenómenos que tienen que ver con el territorio de lo sensible, que tienen que ver con el territorio de darle como una dimensión, darle más dimensión, más espacio a lo concreto. Si no, nos quedamos no tenemos un vínculo material. Más allá del vínculo material hay un universo que es inagotable, que está alrededor de nuestras prácticas concretas, que ahí nos permiten, no sé, leer, entender, visualizar, sentir cosas diferentes, si no es, bueno, una relación completamente material. En vez de la sensible, ¿no? Lo sensible puede ser desde la cuestión como de los sentidos, concretamente, pero hay como una atracción. A mí me atrae muchísimo, digo, no digo como, no tiene que ver con la creencia, si creo en los fenómenos paranormales, pero sí me parece que la normalidad nos queda chica. Una pregunta que te quería hacer está vinculada a un tema que charlamos la vez pasada sobre que cuando yo daba clase de historia del arte durante un par de años, tuve que inventar una cosa para que se entienda algo sobre el arte en el cristianismo y el arte en la época anterior al cristianismo, que es lo que inventé así como el modelo CARP, que era Ciencia, Arte, Religión, Política, ¿no? Las siglas, no Club Atlético River Plate, sino las siglas de Ciencia, Arte, Religión, Política. Y que esas prácticas de conocimiento y de práctica humana, esas esferas de práctica y conocimiento, estaban relacionadas con órdenes de experiencia. El orden de experiencia con la experiencia estética, con la belleza, con lo divino, lo espiritual, con la organización social por un lado y con la naturaleza por el otro en el caso de la ciencia. Y que estas
esferas de práctica y conocimiento estaban unidas en un momento y se fueron separando porque se fueron separando también los órdenes de experiencia. Pero hubo un momento en el que los órdenes de experiencia político, espiritual, estético y de la relación con la naturaleza estaban unificados. A partir del cristianismo se empiezan a separar, porque se empieza a separar el orden de lo espiritual en la religión y el resto de las esferas toma su autonomía luego en la modernidad. Te hago esta introducción porque quisiera ahora hablar de dos de estas esferas, porque un poco de espiritualidad hemos hablado, que tienen que ver con la ciencia y la política. Para pensar la relación de la magia con la ciencia y la política, porque la magia tiene algo de vincular estas esferas, volver a reunir estas esferas que ahora están separadas, como que así como la cultura occidental ha tendido a separar estas esferas y la magia está pensada como una exterioridad, como una especie de imagen exterior, como bárbara del conocimiento racional científico, entonces también en esas fronteras de exterioridad hay como una especie de exterioridad temporal, que es lo que antiguamente era. Por eso siempre la magia implica conocimientos arcaicos, lo que antiguamente era cuando estas esferas no estaban separadas. Entonces, ahora yendo a la naturaleza, a la relación con la naturaleza y con la política, la pregunta sería, ¿cuál es la relación que vos considerás que hay o puede haber entre la ciencia o el estudio de la natural, sabiendo que además es muy común que en ciertas culturas no está tan separado la espiritualidad con la naturaleza, y qué consecuencias tiene eso hoy en nuestra cultura occidental, tener separadas esas esferas, y a su vez con la relación política? ¿Cómo ves cuando es la organización social la que también tiene una relación con la naturaleza y con la espiritualidad, ¿no? A través del paradigma de lo mágico? Está buenísimo pensar que o sea, la fuente de todo, la primera fuente de insumos para construir, digamos, el pensamiento mágico es la naturaleza, ¿no? Como que creo que históricamente y en algún punto la idea que nosotros tenemos también sobre magia está como completamente ligada a la naturaleza. Tiene que ver con la maravilla, con maravillarse por los fenómenos naturales, ¿no? Como una de las primeras cosas que empiezan a suceder con respecto a la magia es eso. ¿Cómo explicamos los fenómenos naturales o ciertos procesos de la naturaleza que nos suceden y que vemos y que nos maravillamos? Creo que es ese primer motor, ese primer vínculo, es una cosa como completamente primitiva y que de hecho lo vivimos nosotros en la infancia también. Hay una relación con cierta, cuando, no sé, somos niñes y vemos ciertos comportamientos naturales antes de tener una especie de conocimiento de construcción científica. Hay una maravilla, ¿no? Hay una maravilla, y en esa maravilla y en esa fantasía que tenemos podemos construir un pensamiento mágico. Por otro lado, o sea, esto que decías que de la unión, digamos, de la ciencia y la magia en sus ciertas culturas y históricamente, tiene que ver con que, por ejemplo, la medicina, digamos, la medicina como la conocemos ahora fue en algún momento como estudiada por los chamanes y las chamanas, digamos, estudiando los efectos de determinadas plantas, de determinadas prácticas de salud, de determinados fenómenos que sirven para pensar justamente la salud en relación a lo espiritual también, como, o sea, hay un montón de rituales que tienen que ver, además de con curar síntomas, como que uno se enferma porque, no sé, hay un montón de culturas que dicen, tipo, uno se enferma en realidad porque tiene desbalanceado cierta cuestión de energías, ¿no? Como la medicina como concreta de las infusiones, las hierbas, los ungüentos, las cremas, lo que sea, atada a ciertas cuestiones como emocionales, ciertas cuestiones como de las prácticas más espirituales, como que en algún punto se unen y se tocan, al menos en el origen, y después obviamente se separan.
creo que también con respecto a la organización social a lo que preguntabas, por ejemplo, en los pueblos indígenas la relación con la naturaleza, la relación como más de desarrollo político, de desarrollo de la identidad como pueblos, está ligada a la naturaleza. El pueblo mapuche, por ejemplo, tiene una relación muy particular con la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza tienen una relación como que hay una palabra muy buena para decir como todo lo que está vivo, que es Ichofilmon en Mapudungun, significa eso, como todas las formas de vida. No tiene que ver con una división biótica y abiótica como la entendemos occidentalmente, sino como todas las cosas que existen en la naturaleza tienen una vida. Hay algo como de esas energías con las que nos relacionamos cotidianamente. Una piedra, un río, una entidad un poco más grande que la que nosotros entendemos ahora, como por ejemplo, bueno, sí, obvio, una planta tiene vida. Esa energía con la que me relaciono, digamos, yo soy una persona que se relaciona con otra energía y en ese diálogo, digamos, de movimiento de energías se produce, digamos, también una noción de identidad que no es, por ejemplo, extractivista, porque si yo extraigo saco y uso esas energías en una cuestión desmedida, hay como un desbalance de esas energías. Yo no me puedo desarrollar como pueblo, como cultura, si no tengo un territorio en el que coexistan todas estas energías, estas fuerzas, ¿no? Como fuerzas vivas, no solo para alimentarme, no solo para poder construir, no sé, para vivir, para lo que sea, para comer en sí, sino para desarrollarme como en la identidad, en una dimensión muchísimo más amplia, que es estas energías. Los nehuenes, de hecho, son como energías de las que las personas supuestamente o la comunidad tiene que mantener el equilibrio. Hay algo como de la cuestión como de los balances de las energías de la naturaleza. En ese sentido, por ejemplo, es como también un vínculo completamente como estrecho entre esa dimensión como de lo mágico, si se quiere, o de la cuestión como espiritual y del desarrollo político. Porque digamos, el pueblo se desarrolla con una práctica, digamos, espiritual, cotidiana, constante. Justamente toma decisiones que tienen que ver con una sustentabilidad, con un cuidado de la naturaleza, pero porque también tiene un correlato de una narrativa espiritual que fundamenta esas decisiones. Una comunidad mapuche toma decisiones no solo por una estrategia política que la da, por ejemplo, el lonco o la lonco de la comunidad, que es la cabeza, sino por una autoridad también filosófica. Hay una autoridad que aconseja y que complementa cierta lectura de la decisión, de la organización social, de las decisiones como comunidad que se van a tomar, tienen que ver con eso, con un complemento entre dos nociones que ahora nosotros occidentalmente está como más alejado, y por eso, digamos, hace un tiempo que se habla de el buen vivir, que es un desarrollo, el buen vivir que plantean los pueblos originarios, tiene que ver con una especie de desarrollo de los pueblos, con una conciencia que tiene que ver con el territorio, o sea, con naturaleza, y esa conciencia de la naturaleza está íntimamente relacionada con lo espiritual. Y si nosotros estamos considerando que lo espiritual tiene que ver con esta dimensión mágica y esta dimensión como más de imágenes, representaciones más emocionales que tenemos con la materia o de lo inexplicable, está completamente ligado a un factor mágico, a un campo de lo mágico. Y con respecto a la política, ¿ves que hoy la política tenga algo de magia, la política moderna? ¿Ves alguna zona de magia en la política actual? ¿Podrías decir que existe algo así como un halo mágico en alguno de los fenómenos que solemos llamar políticos hoy? Lo más cercano, o sea, la política y la magia tienen en algún punto, para mí se conectan mucho
en mover ciertas, de mover energías masivas, ¿no? Populares, como que sí, hay algo como de ese teje, de esos movimientos energéticos que una decisión política puede generar, o una práctica política puede generar cierta mística y cierto cambio de perspectiva, algo del orden de lo inexplicable y de lo misterioso, como con un poder muchísimo, no sé, con un poder muchísimo más fuerte que otras cosas, ¿no? Que recién hablábamos de la ciencia, pero como hay algo como de eso, de esos movimientos como energéticos. No sabemos, una práctica política nos puede transformar emocionalmente, ¿no? Claro. Como completamente, nos mueve hacia lugares que no sabemos. Que Tiene algo misterioso. Muchas la veces no política conocemos. también. Inexplicable y también de esto de como cierta intuición de las, no sé, de lo masivo. Cómo la política puede leer como los fenómenos masivos. Leer los fenómenos masivos, ¿no puede ser pensado también ahí como leer fuerzas de la naturaleza? Leer la historia, leer el futuro. No fue magia, pero para mí hay algo como no fue magia, pero fue mágico. Porque Cristina dijo, no fue magia, y fíjate una cosa interesante, nos desilusionó. Esa frase me parece una mierda, me parece una frase mala del kirchnerismo. A mí me gusta la patria es el otro, porque me parece una frase magnífica, porque es un oxímoron, es una contradicción, porque la patria es lo uno, es la interioridad, el otro es lo extraño, lo misterioso. Decir la patria es el otro es subvertir el concepto de patria, tiene una densidad filosófica. En cambio, no fue magia. ¿Por qué no? Si todos lo sentimos como mágico. Por eso después apareció lo de pero fue mágico, que es como querer ponerle una curita. En realidad lo que quiso decir Cristina era trabajo, no fue magia, fue mucho esfuerzo, mucha lucha, mucho trabajo. Pero un poco desilusiona porque los militantes lo vivimos como mágico, toda esa lucha. Me acuerdo cuando nos conocimos en el 2010, que eran los prolegómenos de la campaña del 2011, si no me equivoco. Había muerto Néstor hace poco, no sé si me estoy equivocando en las fechas. Sí, Había una sensación en ese momento de que lo que estaba pasando y esta sensación de adhesión al kirchnerismo, por lo menos en nuestra generación, y yo creo que de un grupo de nuestra generación bastante extenso, esto se vivía de esta manera, que es como si fuera una fuerza mágica de la historia, como si fuera casi la fuerza mágica del peronismo, que yo siempre lo sentí muy mágico el peronismo. La última pregunta tiene que ver con el arte. Hay un libro de Gadamer que se llama La actualidad de lo bello, donde habla de que para defender la idea de la belleza al final del libro la compara con la idea de juego y la idea de fiesta, porque pienso en que vos al principio hablabas de esta inmanencia de la acción, como salir de la racionalidad de los fines y los medios. No es que la magia no tenía que ver con hago esto para lograr este objetivo directamente con una garantía causal, sino que tiene que ver con un goce en la inmanencia de la acción misma, como algo performático, como algo ritual. Y la idea de la fiesta y la idea del juego tienen mucho justamente de esta inmanencia de la acción. Y pensar el arte defendido cerca de esto. Por otro lado, la performance y lo ritual tienen una vieja historia. Grotowski, o sea, Antonin Artaud. Antonino Artaud tenía un pensamiento mágico muy fuerte. Sí. Entonces, ¿cómo ves las relaciones entre magia y arte? ¿O cómo las vivís vos en tu práctica artística? Creo que nosotros particularmente tenemos además una potencia con respecto a las artes escénicas, que es mucho más... es imposible esta garantía de lo que sucede. Hay algo de lo misterioso, ¿no? De que tipo, uno genera como circunstancias, genera dispositivos escénicos, genera un montón de cosas, pero después hay un suceso que es mágico. Hay algo inexplicable que incluso en muchos casos no se puede nombrar, o sea, como que no basta con nombrarlo, que no alcanza con nombrarlo. Hay una experiencia emotiva, una experiencia sensible, muy, muy profunda, ¿no? Ese movimiento de energías, esa cuestión como de mover fuerzas, el teatro tiene que ver con mover fuerzas en el espacio, mover fuerzas que no sabemos cómo van a responder, pero sí va a haber algo que va a suceder.
esta cosa como de que hay algo de la magia que tiene que ver con mover energías, mover ciertas cuestiones para que se crucen con cosas que quizás no se suelen cruzar, ¿no? Como me parece que también hay algo divertido para pensar, que es eso, como el arte como una investigación de algo que no se conoce, o algo que no tiene que ver con reproducir una cosa que ya existe, como de una cosa de lo imposible, ¿no? De algo que no es de este plano, o que no conocemos, que no sabe, que no... Esa especie de alquimia de energías para generar un proceso que no existe, no es reproducible. Me parece que ahí hay algo como de la magia en cómo lo veníamos como pensando. Son fuerzas que se ponen a generar una experiencia que no existía antes de eso. Entonces es como una especie de creación, casi como de... A través del arte podemos hacer todas las prácticas que están como abarcadas dentro el fenómeno de lo mágico, ¿no? Tipo, lo sobrenatural existe. O sea, nosotros podemos generar fenómenos sobrenaturales en el arte. Podemos generar adivinación, podemos revivir muertos, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Podemos generar espacios inexistentes, podemos hacer imágenes que no existen, podemos fabricar estructuras que modifican cualquier fenómeno. Podemos construir un mundo que no pertenece a este mundo, o sea, que está incluido en este mundo desde un lugar oculto, ¿no? Mágico, de velar cosas. Esta creatividad tiene que ver con lo sobrenatural, con lo paranormal, con el misterio. Ese efecto queda sobre todo en las artes del presente, ¿no? Como en las artes escénicas, performáticas, del movimiento. ¿Cómo se agarran esas cosas? Son imposibles de agarrar. Hay algo de los hechizos que tienen como algo del componente de lo poético, ¿no? Muchas veces son metáforas de otras cosas que en realidad tienen multiplicidad de lecturas. Un poema puede llegar a ser un hechizo por cómo está construido ese nombrar, ese uso de las palabras, de las imágenes. Son fundamentos de cosas que pueden llegar a pasar, o nombran procesos que están pasando desde un lugar que racionalmente no los teníamos, ¿no? Como de hacer una especie de inseminación de imágenes a través de las palabras, como si te pudiesen hechizar el cerebro diciéndote tales palabras, y vos decís como, wow, claro, esta palabra más esto, esta metáfora, es algo que no lo tenías, no lo hubieras podido capaz agarrar, nombrar, explicar. Hay como un componente de lo misterioso ahí también. Para mí, esa cuestión como cuando uno lee poesía, parece como que se le estuviesen metiendo los hechizos en los poemas, como si fuese una inseminación hacia el corazón, o hacia el cerebro, o hacia la cabeza, hacia el pensamiento, es mágico, ¿no? Y así terminó la entrevista que le hice esta semana a Nehuen Zapata. Ya saben, si les gustó, compartan el video, compartan el video, gracias. Y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video de Party Sapiens.